Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Sandra Morales y bueno, los invito a escuchar esta plática, esta charla del día de hoy sobre polifenoles. ¿Sí? Los polifenoles que encontramos dentro de Bioquident y la actividad de polifenoles sobre procesos inflamatorios relacionados a la periodontitis. Muchas gracias y buenos días a todos. Mi nombre es Sandra Morales, como ya lo escucharon. Y bueno, antes que nada quiero agradecer a todos los involucrados en este proyecto por la invitación. Sobre todo es porque, a diferencia de ustedes, yo no me dedico a la práctica odontológica. Yo me dedico a la investigación en neurociencias. Tengo una formación en biología, pero básicamente, bueno, mi carrera ha sido enfocada en la investigación, específicamente en las neurociencias. Sin embargo, tengo buenas noticias para ustedes por cuestiones de creatividad y de investigación. Me vi involucrada en la práctica estomatológica y bueno, pues aquí la presentación de hoy tiene dos intenciones en realidad. La primera es presentarles
a los que no los conozcan, nuestro producto llamado Bioaccident, y a lo mejor muchos de ustedes ya han oído hablar de él, incluso lo han utilizado. Y entonces para ustedes la cuestión es explicarles qué es Bioaccident. Sé que han surgido muchas cuestiones al respecto, muchas dudas, inquietudes de qué son los polifenoles, porque les hemos hablado del contenido de nuestro producto y entonces pues ha creado cierta curiosidad, ¿no? Que muy buena curiosidad, y esto es un buen espacio que estoy aprovechando para platicarles realmente qué son los polifenoles, qué tienen que ver con Bioaccident, qué tiene que ver Bioaccident con la práctica odontológica, y no nada más a nivel del producto, sino a nivel de sustancias bioactivas sobre la práctica, ¿no? Ya directamente con el uso del paciente, por ejemplo, ¿sale? Muy bien, entonces, yo puedo decir que el título principal, ¿no? Algo muy general de la presentación, sería el poder antioxidante de los polifenoles aplicado a la práctica odontológica. Sí, es un título general y ya van a ver por qué en el transcurso de la misma. Un subtítulo que muchos de ustedes alcanzaron a leer en la promoción de la plática, en la publicidad, sería Bioaccident, el limpiador que realiza el trabajo sucio en la práctica dental. Esto es porque Bioaccident, precisamente, el producto que hemos creado en nuestra compañía, es utilizado para limpiar instrumental dentro de la práctica dental. ¿Sí? Algunos de sus instrumentos que utilizan en su práctica diaria. ¿Sigo hablando? ¿Sí? En su práctica diaria, muchos de ustedes ya han utilizado el producto y están muy contentos, ¿no? Con los resultados que han obtenido. Bueno, pues vamos a dar comienzo entonces a la plática. Y bueno, hablando de mi producto, bueno, de nuestro producto, porque nosotros somos una empresa 100% mexicana, antes que nada hay que aclarar esto, que estamos comprometidas con el medio ambiente. Estamos conscientes de la importancia de elaborar productos de origen orgánico, vegetal, biodegradable, no nada más en la práctica relacionada a la salud, sino también en la práctica general, en el uso cotidiano, en la vida diaria. Es indispensable tomar conciencia de la gran cantidad de contaminación que hemos venido generando durante años, durante siglos, y con el uso de químicos sintéticos que tienen efectos nocivos para la salud del humano, del ambiente y de pues, todo el ecosistema en general. Es así que nos surgió, ¿verdad?, la inquietud de diseñar, de estudiar acerca de los posibles compuestos orgánicos que pudiéramos obtener de plantas, por ejemplo, que sean abundantes y que además tengan una característica, que sean endémicas de nuestro país. Eso enfatiza más la importancia de cómo podemos utilizar los recursos naturales en México. Entonces encontramos ya después de varios años de investigación la clave, ¿sí? Nosotros trabajamos con extractos vegetales de ciertas plantas que encontramos aquí en nuestro país, y ese extracto vegetal es la sustancia activa, ¿sí?, de nuestro producto llamado Bioaccident. Bioaccident es un producto para remover materiales como el sarro, el alginato, el yeso, el acrílico, el ionómero, que por supuesto ustedes saben que son de uso cotidiano en su práctica. Pero además, Bioaccident tiene la característica de eliminar el óxido de instrumentos que han sido utilizados por ustedes y que por el uso cotidiano, los años, ¿sí?, se van oxidando y uno ya no quiere utilizarlos precisamente por este óxido acumulado, y entonces esto va mermando nuestra economía, ¿no? Todos los que trabajamos en un laboratorio sabemos que debemos de cuidar mucho nuestro presupuesto relacionado a la inversión de equipo, de material, de sustancias. Entonces, estas condiciones pues merman, ¿no?, este presupuesto con el que contamos. Bioaccident ha venido a revolucionar este problema, a formar parte de la solución. ¿Por qué? Porque Bioaccident, además de remover estos materiales que ya mencioné, puede eliminar óxido y suciedad en general. ¿Por qué?
¿Por qué hace esto Bioaccident? Bueno, porque el concentrado vegetal de Bioaccident, como ya lo mencioné, es de origen orgánico, además de ser biodegradable, tiene entonces la capacidad de ser un antioxidante poderoso, ¿sí? Tiene un alto poder antioxidante. ¿Por qué? El poder antioxidante de Bioaccident está conferido por la presencia de compuestos fenólicos en este extracto vegetal. Y es aquí entonces donde yo quisiera platicarles más acerca de los compuestos fenólicos, que como ya mencioné, les ha surgido a muchos la inquietud de cómo funciona, cuál es la base bioactiva, el funcionamiento de estos compuestos para poder tener la capacidad de remover alginato, yeso, etcétera, de sus materiales. Y bueno, voy a explicar, ¿no?, cuál es el funcionamiento, la base, digamos, fundamental, la reacción bioquímica a través de la cual los compuestos fenólicos reaccionan con estos materiales y son capaces entonces de retirarlos de la superficie en la cual estén adheridos. Pero además, en esta plática, la segunda parte de la plática está enfocada a algo que probablemente ustedes o muy pocos de ustedes conocen, que es sobre la investigación del efecto de los compuestos fenólicos sobre la salud y específicamente sobre enfermedades relacionadas con procesos inflamatorios crónicos. Ustedes bien tienen un ejemplo muy claro en las enfermedades periodontales que tienen una base de inflamación y una activación del sistema inmune, en donde se genera un ambiente de estrés oxidativo muy fuerte, ¿verdad? Que esto conlleva al deterioro e incluso a la pérdida y a la degradación de tejido. Entonces, quiero mostrarles en esta segunda parte de la plática cómo es que ya en los últimos años los compuestos fenólicos están siendo investigados a fondo como una herramienta para disminuir el daño oxidativo, incluso hasta para prevenirlo en enfermedades no nada más periodontales, sino también en enfermedades neurodegenerativas y en cáncer, sobre todo, estos compuestos han sido extensivamente estudiados. Entonces, bueno, para llegar a ese punto, vamos a conocer qué son los compuestos fenólicos. Los compuestos fenólicos tienen su origen en el mundo vegetal, es decir, que son sintetizados única y exclusivamente por las plantas. Son considerados metabolitos secundarios de todo el reino vegetal. Y cuando digo vegetal no nada más me refiero a plantas que encontramos en el campo, que de esas hay muchas. Incluso las cactáceas también son muy activas en la producción y síntesis de compuestos fenólicos. Además de estos, también encontramos los compuestos fenólicos en frutas, verduras, legumbres, nueces, en el famoso té verde, en el vino tinto. Entonces creo que ustedes ya empezaron a reconocer dónde están estos compuestos fenólicos. Hoy en día el área de la nutrición está muy enfocada también a la investigación de los efectos positivos que tienen estos compuestos sobre el metabolismo celular, específicamente en humanos, como protectores, pero también como un tipo de fármaco natural que podemos utilizar para remediar y aliviar algunos de los padecimientos que ya mencioné. ¿Cuál es la estructura química de estos compuestos fenólicos? ¿Sí? Pues la estructura química tiene un fundamento. Se considera que todos los compuestos fenólicos están formados por un grupo de sustancias que poseen varias funciones, pero tienen un grupo base funcional. Este grupo base funcional es un anillo de hidroxibenceno. El anillo de fenol unido a un grupo hidroxilo es lo que nos genera un grupo, ¿verdad? La unidad básica de un compuesto fenólico. Entonces, los compuestos fenólicos los podemos definir como sustancias o compuestos fitoquímicos cuya estructura consiste en un núcleo aromático de fenol con al menos un sustituyente hidroxílico libre
o sustituido. Cuando digo al menos es porque este sería, les digo, la unidad funcional de un compuesto fenólico. Sin embargo, vamos a encontrar compuestos fenólicos muy, muy complejos, ¿sí? En donde la presencia de más de un anillo aromático determina las propiedades y la síntesis específica de estos compuestos en la gran diversidad de plantas y del reino vegetal. Hasta el momento se han identificado, déjenme mencionarles, más de 10,000 polifenoles diferentes en plantas, incluyendo, bueno, aquí cuando digo plantas, incluyendo en verduras, frutas, nueces, etc. Existen varias formas de clasificar a los compuestos fenólicos, de acuerdo a sus propiedades químicas, a su estructura, a su función. Aquí yo les voy a presentar una clasificación más de acuerdo a lo que nosotros ahorita vamos a platicar en este día, en esta mañana. ¿Sí? Vamos a enfocarnos además específicamente en aquellos compuestos fenólicos conocidos como polifenoles. Los polifenoles, como su nombre ya bien lo dice, nos está hablando de sustancias que están compuestas, que tienen una estructura más compleja que un fenol simple, como un anillo de hidroxibenceno, ¿sí? En estos polifenoles vamos a encontrar varios anillos aromáticos con sustituyentes diversos, con uno o más grupos hidroxilo unidos a ellos, ¿verdad? Y entonces, una clasificación muy general, pero muy utilizada también, es clasificar a estos polifenoles en 4 grandes grupos. Uno de ellos es el grupo de los ácidos fenólicos. Aquí hay 2 ejemplos de ácidos fenólicos, son los más abundantes, los más conocidos, también los más estudiados. Uno de ellos es el ácido hidroxibenzoico y también está el ácido cinamínico. Otro grupo son los flavonoides, ¿sí? Los flavonoides se caracterizan por 3 anillos unidos, por 3 anillos hidroxibenceno unidos, sin sustituyentes en sus extremos. Un cuarto grupo son los lignanos. Los lignanos tienen una estructura un poco más compleja, si ustedes pueden observar, ¿ok? Y finalmente tenemos al grupo de los estilbenos. Estos 4 grandes grupos son los que componen entonces a los polifenoles y son precisamente estos compuestos los que encontramos presentes en la sustancia bioactiva de nuestro producto llamado Bioacquident. ¿Qué característica tienen estos compuestos fenólicos? Como ya lo mencioné al principio, tienen un alto poder antioxidante. ¿Por qué? Antes de pasar a la reacción como tal, ¿sí?, que se lleva a cabo entre estos compuestos, entre estos polifenoles y radicales libres, por ejemplo, quiero mencionarles rápidamente de dónde surgen, cómo se sintetizan estos compuestos dentro de una planta. Como ya les mencioné, son metabolitos secundarios del metabolismo general de las plantas y pueden ser sintetizados por estas últimas utilizando diferentes vías. Pero todas parten de un punto original, que es la fotosíntesis. La fotosíntesis sabemos que forma parte del los metabolitos de la fotosíntesis van a integrarse al metabolismo secundario de las plantas, siendo considerada la fotosíntesis entonces como el metabolismo primario del carbono dentro de estas células vegetales. Como producto de este metabolismo de carbono tenemos entonces al fosfonolpiruvato, que por supuesto viene directamente de la glucólisis. El piruvato también, el 3-fosfoglicerato también es un producto de la glucólisis. Un producto alterno es la eritrosa 4-fosfato. Sin embargo, si ustedes notan, por ambos vías, o por estas 4 vías que ya mencioné, al final vamos a obtener productos encerrados en estos círculos que van a funcionar como intermediarios en la síntesis de polifenoles. La vía más conocida y la más activa en las plantas es la vía del ácido ciquímico, que es esta primera.
Esta primera nos va a llevar a la síntesis de compuestos fenólicos, ¿verdad? A través de la síntesis, por ejemplo, del aminoácido fenilalanina, como lo voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Por otro lado, la vía del ácido malónico también nos va a generar diversidad de compuestos, fenólicos. Y finalmente, estas dos vías alternas que también están asociadas al metabolismo glucosídico de las células vegetales, nos va a llevar a la síntesis de los terpenos. Estos terpenos también forman parte de la gran familia de los polifenoles. Déjenme pasarles otra vez esto para mostrarles esta diapositiva. En esta diapositiva nada más es para hacer un énfasis en la ruta del ácido ciquímico, que como ya mencioné, es la ruta más activa dentro del metabolismo vegetal para la síntesis de polifenoles. Como ya mencioné, el ácido ciquímico va a generar directamente uno de los ácidos de los polifenoles más conocidos y más abundantes en la naturaleza, que es el ácido gálico. Este ácido gálico a la vez va a llevar a la síntesis de taninos hidrolizables. Estos taninos pertenecen también a la gran familia de los polifenoles. Por otra parte, el ácido ciquímico es precursor del aminoácido fenilalanina. Por desaminación, va a llevar a productos secundarios que a su vez van a generar toda la diversidad de polifenoles que conocemos hoy en día en la naturaleza, que son, por ejemplo, el ácido cafeico, otros fenilpropanoides simples. El ácido cafeico es considerado un ácido fenilpropanoide, por ejemplo. Las cumarinas también son polifenoles, precursores de lignina. También tenemos a las flavonas, a las isoflavonas y a los flavonoles. Todos ellos pertenecientes a la familia de las flavonas, que están aquí. Las calconas también es otro polifenol, Y finalmente tenemos dihidroflavonoides. Estos dihidroflavonoides nos van a derivar eventualmente a la síntesis de antocianinas y de taninos condensados. Son otro tipo de taninos, ¿verdad?, que se obtienen a través de del metabolismo de la dihidroflavona. Aquí al lado nada más, este es un pequeño esquema que ilustra de manera general el polifenol más abundante en los diferentes ejemplos de frutas, verduras y legumbres y plantas que están aquí, que podemos observar en esta imagen. Es nada más para mostrarles la gran diversidad de polifenoles, pero también la complejidad estructural de los mismos y cómo la abundancia de estos compuestos en estas vegetales, frutas y legumbres es lo que hace rico lo que está siendo realmente estudiado dentro del área de la nutrición, principalmente para utilizar lo que es la medicina. A lo mejor algunos llamarán medicina alternativa, pero déjenme comunicarles que hay una gran sorpresa. Ahora ya no es considerado solo como una medicina alternativa o herbolaria. Estos compuestos fenólicos están siendo estudiados seriamente desde el punto de vista de la investigación biomédica básica, estudiar sus mecanismos de acción, interacción con moléculas importantes, con enzimas involucradas en procesos, sobre todo, de estrés oxidativo. Aquí, ahorita vamos a mencionar un poco más adelante. Para terminar de hablar sobre las características y propiedades de los polifenoles, déjenme mencionarles que estas sustancias son los responsables de brindarle color a los vegetales, por ejemplo a las hortalizas, ¿no?, a las ciruelas, a las uvas, a las berenjenas, por mencionar algunas. También confieren el sabor amargo, por ejemplo, a la naranja, ¿sí?, o a las aceitunas, a todos los cítricos. Finalmente también, además, tienen un poder astringente, como las proanteocianidinas, que son taninos condensados, por ejemplo, en el vino. Esta astringencia que podemos sentir en el vino
la confieren la presencia de estos polifenoles. El aroma, finalmente. El aroma de muchas verduras y sobre todo de las frutas, por ejemplo en los plátanos, la confiere el eugenol, que es un polifenol. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí entonces creo que sobre las generalidades de los polifenoles ya tenemos algún conocimiento. Entonces, habiendo platicado ya sobre las generalidades características de estos compuestos fitoquímicos, quiero platicarles cómo es que actúan, cuál es su acción antioxidante sobre lo que llamamos y conocemos como radicales libres. Los radicales libres son átomos que están presentes en moléculas o en sustancias que conocemos y que a los cuales estamos expuestos continuamente, ¿verdad? Estos radicales libres se caracterizan por poseer un electrón desapareado. Este electrón desapareado hace que este átomo, ¿verdad?, se vuelva altamente reactivo. Es decir, este átomo va a estar en busca de la estabilidad de su orbital en el cual tiene este electrón desapareado. Entonces lo hace un radical altamente reactivo y que muchas veces, bueno, la mayoría de las veces, cuando no son atrapados, por decirlo así, pueden causar daño oxidativo grave a tejidos, sobre todo a las membranas celulares, produciendo lipoperaxidación. También pueden alterar la estructura de las proteínas, llevándolas a su degradación. También pueden alterar muchos de los procesos biológicos y fisiológicos de un organismo. Entonces, ¿cómo es que podemos aliviar, ¿no?, o remediar la presencia de radicales libres para evitar que causen el daño que ya mencioné? Bueno, esto es gracias a la presencia de sustancias antioxidantes. Las sustancias antioxidantes van a ceder un electrón a este radical libre para poder estabilizarlo y así impedir que reaccione con otras sustancias, llevando así a posterior daño, ¿no? Entonces, podemos decir que los radicales libres son estructuras muy inestables que reaccionan rápidamente con otras sustancias y que es necesario estabilizarlos para impedir que lleven a cabo sus acciones dañinas. Los antioxidantes son el mejor remedio para evitar que estos radicales libres reaccionen con otras sustancias. Como ustedes pueden ver, aquí adentro pusimos unas berries y esto es precisamente porque las berries son conocidas por tener un alto contenido antioxidante debido a la presencia de sus polifenoles. Entonces, ¿cuál es la función de un polifenol en sí? Un polifenol puede actuar en ambas vías, en ambas direcciones. Puede ayudar a la oxidación de un compuesto, ¿verdad?, robándole un electrón, pero también puede, en la vía contraria, reducir a un compuesto, ¿verdad?, cediéndole un electrón. ¿Cómo lleva a cabo esta función? Gracias a estos grupos hidroxilos libres que tiene en su estructura, ¿verdad? Sabemos que los grupos hidroxilos son altamente reactivos. Estos hidrógenos siempre están también dispuestos a ceder y aceptar electrones para formar enlaces o para, en este caso, en particular de las reacciones redox, para estabilizar un compuesto o para volverlo reactivo, dependiendo de las circunstancias. Específicamente, que les estoy mostrando es la estructura de un polifenol muy abundante en el té verde. El té verde ha sido uno de los materiales más estudiados o de las plantas más estudiadas ya a nivel bioquímico, y se ha dilucidado hoy en día cómo es la acción o cómo se lleva a cabo la acción antioxidante de estos compuestos. Si ustedes notan, este polifenol tiene muchos grupos hidroxilos libres en sus anillos aromáticos, y son estos diversos grupos hidroxilos los que van a unirse a diferentes sustancias, incluso a iones metálicos, ¿verdad?, como el fierro, el cobre, el zinc,
¿Para qué? Para evitar que estos queden libres y puedan ocasionar un daño celular. Entonces, el té verde es considerado hoy en día como uno de los compuestos con un poder antioxidante superior. Ahora sí, se preguntarán ustedes, bueno, ¿y estos radicales libres en dónde los encontramos? Pues fíjense, desafortunadamente los radicales libres son un producto natural de nuestro metabolismo celular. Cada una de nuestras células está generando continuamente, ¿sí?, decenas y decenas de radicales libres, simplemente por llevar a cabo sus funciones cotidianas. En las mitocondrias, ¿sí?, aquí les muestro una mitocondria, una micrografía electrónica de una mitocondria, vamos a encontrar que en la membrana interna de este organelo está toda la maquinaria necesaria para la respiración aerobia, ¿sí? El metabolismo aerobio tiene la característica de ser un conjunto, podemos decirle, de reacciones de tipo redox, ¿sí? Hay una continua oxidorreducción de compuestos, de biomoléculas que se transfieren electrones de una a otra con el fin de sintetizar ATP. ATP sabemos que es la molécula química, ¿verdad?, que proporciona la energía necesaria para la vida de una célula y de un organismo. Sin embargo, curiosamente, paradójicamente, la síntesis de este compuesto maravilloso llamado ATP, generador de vida, ¿sí?, conlleva al mismo tiempo un incremento en la cantidad de radicales libres que encontramos dentro de una célula. Y esto es precisamente por las reacciones de tipo óxido-reducción que se están llevando continuamente a través de estos complejos proteicos. Esto que ven aquí es un esquema de la cadena transportadora de electrones, que se encuentran embebidos, son complejos proteicos que se encuentran embebidos en la membrana interna de la mitocondria y que son los encargados de captar a las moléculas, a las biomoléculas por excelencia altamente energéticas llamadas NADH y FDH, que son productos a su vez del metabolismo de lípidos, de azúcares y de aminoácidos, y que transportan electrones de alta energía que son cedidos y transportados a su vez por estos 4 complejos de la cadena transportadora de electrones y que acumulan una energía en forma de gradiente de protones en el espacio intermembranal de la mitocondria. Este gradiente electroquímico de protones es el que utiliza la ATP sintasa para poder ahora sintetizar a su vez la molécula de ATP. Entonces, bueno, como ya lo mencioné, la continua transferencia de electrones entre estas proteínas incrementa la cantidad de radicales libres. ¿Cuáles radicales libres? Bueno, en realidad hay varios tipos de radicales libres. Podemos decir que el superóxido, aquí en esta tabla de abajo, están enlistados todos los radicales libres conocidos. Digamos que el más dañino, más potente además, y el que más se sintetiza como consecuencia del metabolismo celular es el radical superóxido, ¿ok? Tiene la capacidad de unirse en las enzimas y modificar su función. También tenemos el radical peróxido de hidrógeno, que actúa directamente sobre los ácidos grasos insaturados, dando lugar a la peroxidación. Tenemos al radical hidroxilo como tal, ¿sí? Este radical hidroxilo, cuando se encuentra libre, entonces también tiene la capacidad de actuar sobre una variedad inmensa de moléculas dentro de las células. Tenemos radicales alcohilos que actúan directamente sobre ácidos grasos insaturados, así como los oxilos, los peroxilos y el hidroperóxido. Sí, todos estos actúan directamente sobre ácidos grasos insaturados. ¿En dónde encontramos estos ácidos grasos? En las membranas plasmáticas. La membrana plasmática y en la membrana de todos los organelos intracelulares. Entonces, la presencia de estos radicales libres va a alterar la estructura, ¿sí?, de todas las membranas de una célula, haciendo, en realidad lo que hace es cambiar la permeabilidad de estas membranas, haciéndolas más fluidas, y eventualmente conllevan a la destrucción de estas membranas y al
da lugar a la salida de compuestos dentro de las células como a la entrada de los mismos. Eventualmente, esto, ya en un caso extremo, conduce a la muerte celular, principalmente por apoptosis. El óxido, por ejemplo, otro radical libre conocido como el oxígeno cingulete, también producto del metabolismo celular, tiene distintas moléculas diana. Y finalmente encontramos otros dos radicales libres, a lo mejor no tan conocidos, pero con un poder muy alto, un poder dañino muy alto, ¿sí? Tenemos al radical libre conocido como nitroxilo, que curiosamente forma parte del metabolismo del radical libre del peróxido de hidrógeno y del superóxido, y que forman, es una cadena continua creciente para el incremento en radicales libres. Este radical libre, conocido como nitroxilo, es un resultado del metabolismo del óxido nítrico. Curiosamente, el óxido nítrico es un elemento muy importante en el sistema nervioso. Tiene la función de segundo mensajero y en algunos casos hasta tiene un efecto parecido a un neurotransmisor en el sistema nervioso. Entonces, el metabolismo del óxido nítrico en el sistema nervioso, en el cerebro, es muy alto, lo cual nos indica a su vez que la producción de este radical libre es muy alta en las neuronas. Por lo tanto, también tenemos que encontrar mecanismos para disminuir la cantidad de este tipo de radicales. Finalmente tenemos al radical triclorometileno. Este ataca directamente al oxígeno, ¿sí? Es decir, forma complejos con el oxígeno, exacerbando también el daño celular. ¿Cómo es que podemos sobrevivir? Si ya lo mencioné, que todos estos radicales libres son productos de nuestra vida diaria, ¿no? De nuestros procesos respiratorios, de nuestro metabolismo basal, de la homeostasis celular. ¿Cómo es que podemos sobrevivir a este daño? Bueno, resulta que tenemos mecanismos endógenos para eliminar estos radicales libres. Los mecanismos endógenos consisten principalmente en la acción, en la actividad de enzimas, ¿verdad?, que metabolizan y transforman a estos radicales libres en compuestos ya no dañinos, principalmente moléculas de agua y oxígeno libre. Una de las enzimas más estudiadas y más importantes es la llamada superóxido dismutasa, que transforma radicales superóxido en peróxido de hidrógeno, que es otro radical libre. Sin embargo, este peróxido de hidrógeno puede ser substrato de la enzima glutatión peroxidasa, que a su vez lo transforma en moléculas de agua, ¿verdad? Contrarrestando así su actividad dañina. Finalmente también tenemos a la catalasa. La catalasa también usa como substrato al peróxido de hidrógeno y lo transforma en moléculas de agua y en oxígeno, en oxígeno libre. Estas tres enzimas son fundamentales para contrarrestar los efectos dañinos de estos radicales libres producto de nuestro metabolismo. Por otra parte, el anión peroxinitrato también es metabolizado por diferentes enzimas, como ustedes pueden ver en el cuadro de abajo, hasta transformarlo, ¿verdad?, en radicales como por ejemplo el peróxido de hidrógeno. Y ahora sí, el peróxido de hidrógeno a su vez es metabolizado por la glutatión peroxidasa y la catalasa para eliminar el daño. Entonces, de esto podemos concluir que es muy importante que la actividad de estas tres enzimas siempre sea la ideal, que estén en su máximo, que no haya daño, que no sufran mutaciones, que no haya disminución en su síntesis, porque cualquier alteración en este equilibrio dinámico en el metabolismo va a alterar la homeostasis celular. Cuando la homeostasis celular es alterada, es cuando empiezan a surgir, ¿verdad?, enfermedades, daños celulares, incluso mutaciones a nivel DNA que conllevan al desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas, incluyendo, por ejemplo, las enfermedades
neurodegenerativas, enfermedades cardíacas, el envejecimiento celular. Y bueno, ya entrando aquí, ya mencionando estos casos, es cuando voy a dar pie precisamente para hablar sobre la importancia de llevar a cabo investigación biomédica básica sobre estos procesos de estrés oxidativo y posibles alternativas, ¿no? Y brindar posibles alternativas para disminuir el daño ocasionado por ellas, incluso hasta prevenirlas. Hasta el momento, ustedes pueden encontrar alrededor de 2,000 artículos relacionados a la investigación biomédica relacionando al cáncer con las moléculas de polifenoles. Otro de los siguientes campos muy estudiados es el envejecimiento celular, con aproximadamente 600 artículos en las bases de datos. Otro padecimiento, otra patofisiología es la neurodegeneración, como le he mencionado, que como ustedes pueden ver aún está, ¿no?, en proceso. Más o menos un promedio de 300 artículos. ¿Por qué? Porque está siendo un campo muy reciente y es ahí donde entro yo. O sea, cómo es que los polifenoles pueden contrarrestar daño oxidativo asociado, por ejemplo, a enfermedad Parkinson, Alzheimer, ¿sí?, esquizofrenia. Y finalmente, les menciono aquí procesos de inflamación, ¿sí? Acerca de investigación relacionando a los polifenoles con procesos de inflamación, ustedes pueden encontrar alrededor de 1,346 artículos. ¿En dónde están estos artículos? Estos asteriscos lo que están indicando es que me refiero a la base de datos llamada PubMed, que se encuentra en la página de el Centro Nacional para la Información en Biotecnología, ¿sí?, del Centro de Salud de Estados Unidos en Washington. Entonces, cuando ustedes hacen una búsqueda en el PubMed, van a encontrar aproximadamente este número de artículos relacionando la investigación biomédica básica de estas enfermedades con la acción de polifenoles. ¿En qué sentido? Sabemos que la inflamación en general, yo hice mención de procesos inflamatorios como un renglón aparte de las enfermedades mencionadas en la diapositiva anterior. Sin embargo, debo mencionar que tanto el cáncer como las enfermedades neurodegenerativas tienen un componente inflamatorio muy importante, ¿sí? De hecho, hoy en día pues se está manejando, ¿no?, que la inflamación crónica eventualmente conduce a cáncer. Puede ser a cáncer o puede ser a una enfermedad neurodegenerativa, ¿sí? Además está asociada directamente con la diabetes tipo 2. Entonces, podemos decir que los procesos inflamatorios en realidad son el origen, ¿sí?, de diferentes patologías en el ser humano. ¿Por qué? ¿Por qué una célula empieza a inflamarse? ¿Por qué se genera esta situación de inflamación general? Bueno, realmente los factores que la inducen son varios, como pueden ver. Puede ser desde la senescencia celular, puede ser el metabolismo mismo, que lo hemos visto, que genera todos estos radicales libres. Puede ser la edad misma. Puede ser modificaciones en el DNA, en la tasa de transcripción del DNA. Puede ser la presencia de patógenos como bacterias y virus que secretan toxinas que directamente van a inducir la síntesis, ¿verdad?, de citocinas asociadas a procesos de inflamación. Pero también, y bueno, que aquí los ponemos aparte, ¿no? Son factores proinflamatorios generados por alguna circunstancia, ¿ok? Incluso la inflamación está asociada a una dieta no balanceada, ¿sí? Hoy en día conocemos que hay la correlación que existe entre la obesidad, la diabetes, incluso la neurodegeneración ya también, enfermedades cardíacas,
están correlacionadas altamente con el tipo de dieta. Dietas altas en grasas y azúcares conducen eventualmente a un proceso inflamatorio, activan, ¿verdad?, el proceso inflamatorio, y esto, si todo esto se vuelve un ambiente crónico, ¿verdad?, eventualmente podemos desencadenar enfermedades tan graves como el cáncer en este caso, ¿sí? El proceso inflamatorio es algo muy complejo. Se requiere de la síntesis de muchas proteínas y de muchos mediadores químicos, como ven aquí algunos de ellos. Ahorita vamos a verlos con un poco más de detalle, pero que todos y cada uno de ellos tiene la característica de converger en un punto focal, que es activar al factor de transcripción NF-kappa-beta y traslocarlo al núcleo. Una vez traslocado al núcleo, este factor de transcripción puede alterar, ¿verdad?, la tasa de transcripción, de síntesis de DNA, la transcripción de RNA, incluso pueden modificarse, ¿no?, o inhibirse la síntesis de determinadas proteínas, o bien incrementar la síntesis de sustancias nocivas. Sabemos hoy en día ya por diferentes estudios que los polifenoles contenidos en la dieta, ¿verdad?, pueden ayudar a disminuir situaciones como asma, cáncer, infecciones, a procesos involucrados en la diabetes, a disminuir el envejecimiento celular, a contrarrestar, a aliviar un poco todo lo que son las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, ¿sí? ¿Y esto cómo lo hacen? Precisamente fungiendo como antioxidantes, ¿no?, que es su función por excelencia. Los polifenoles atrapan especies reactivas de oxígeno, que son generados durante estas situaciones fisiopatológicas dentro de una célula, ¿sí? Los polifenoles en la dieta, entonces, están siendo estudiados a nivel molecular, bioquímico, dentro de una célula, para tratar de dilucidar cuál es el mecanismo de acción de cada uno de ellos sobre estos diferentes componentes. Y pues, ¿por qué no en un futuro poder diseñar estrategias que vamos a llamar alternativas a un fármaco, ¿no? Estos serían unos fármacos orgánicos, no sintéticos, y con efectos, sin efectos colaterales dañinos para el organismo. Entonces, vamos hablando un poco de estos estudios, ¿no?, de los estudios que se han realizado sobre el efecto de los polifenoles en procesos de inflamación. Y específicamente, aquí ya voy a entrar en materia, en un área que a ustedes, por supuesto, les concierne, ¿no?, de manera importante: las enfermedades periodontales. Las enfermedades periodontales sabemos que tienen un componente inflamatorio muy, muy importante. De hecho, es lo que va a desencadenar, ¿no? Está relacionado, una relación muy importante con este proceso inflamatorio. Sabemos que la respuesta inflamatoria está caracterizada por la secreción, como mencioné anteriormente, de mediadores químicos llamados inflamatorios. Estos mediadores químicos promueven la destrucción de tejidos, en este caso periodontales, y además acompañando un incremento paralelo en los niveles sistémicos de estos mediadores. Es decir, el incremento tan importante en estas sustancias químicas inflamatorias pueden no nada más limitarse al ambiente periodontal, ¿no?, sino que también traspasan la vía hematológica, la barrera hematológica, y pueden atravesar las células endoteliales y llegar a plasma, ¿sí? Una vez que están en plasma, la situación se vuelve crítica, porque además tienen un mayor alcance a las membranas de todas las células del organismo, llegando así a un cuadro clínico muy, muy crítico. Algunas de estas sustancias inflamatorias, mediadores inflamatorios, son la interleucina 1 beta, la interleucina 6, la prostaglandina E2, el factor de necrosis tumoral alfa, el receptor que activa al factor de transcripción NF-kappa beta, otro factor de transcripción que se llama CRP,
También hay las llamadas metaloproteinasas que destruyen la matriz extracelular. Estos mediadores inflamatorios son específicos del proceso inflamatorio que se genera en la periodontitis y en la gingivitis. Poniéndome a hacer una búsqueda muy específica sobre el efecto de los polifenoles en las enfermedades periodontales, encontré, además, gratamente, una revisión del año pasado en la revista Antioxidants. Entonces, quiero hacer énfasis en este estudio porque es la primera vez que se hace una revisión así a fondo. Los autores de este artículo, que son el doctor Alfonso Varela López, Pedro Bulón, Francesca Giampini y José Quiles, de las universidades de España y de Italia, se dieron a la tarea de hacer una búsqueda, ¿verdad?, y una compilación de las evidencias que hasta ese momento existían con relación a la investigación biomédica con las enfermedades periodontales, específicamente utilizando polifenoles como coadyuvantes en el tratamiento de estos padecimientos. Entonces, en este cuadro un poco enredado, que este esquema realmente lo realizaron estos autores en su artículo para tratar de explicar todas las vías que se activan cuando las enfermedades periodontales han iniciado, cuando un proceso inflamatorio asociado a una periodontitis ha iniciado, ¿verdad?, en un paciente. Y lo que ustedes pueden ver aquí encerrados en colores son diferentes polifenoles que se han utilizado en estudios diferentes para tratar de disminuir el daño o incluso prevenirlo en estudios ya científicos, ¿sí? Entonces, sé que este esquema es un poco complicado, nada más quiero hacer énfasis en que, por ejemplo, estas flechas con un signo negativo arriba de ellas nos están indicando inhibición, ¿sí?, o disminución del efecto. Entonces, por ejemplo, ¿sí?, sabemos que la luteolina, ¿no?, o el camferonol pueden disminuir la actividad de esta vía en particular, que es la vía de la interleucina 6, que lleva a la activación y a la alteración transcripcional de genes involucrados en los procesos inflamatorios. Entonces, la mayoría de estos polifenoles que están aquí encerraditos tienen un efecto inhibidor o disminuyendo, por ejemplo, los efectos negativos dentro de este cuadro clínico ya muy importante. Viéndolo un poquito más así, más en detalle, vamos a empezar nada más por encontrar esta relación. A ver, hemos dicho que los polifenoles son agentes antioxidantes, ¿sí? Al ser antioxidantes, contrarrestan los efectos negativos de los radicales libres, estabilizándolos. Los radicales libres pueden ser, hay una lista inmensa de radicales libres. Y disculpen, olvidé, no, creo que sí lo mencioné, pero no estaban en la tabla que yo les mostré. Los radicales libres, además de todos estos iones superóxido, peróxido de hidrógeno, también son metales libres como el cobre, el fierro, el zinc, que también nos encontramos en las células, en el ambiente y en otros, y bueno, y fuera de ellas. Entonces, si los polifenoles son agentes antioxidantes que contrarrestan el efecto dañino de radicales libres, ¿cómo es que están actuando de manera benéfica en un proceso inflamatorio asociado a la periodontitis? Bueno, todo esto tenemos que entenderlo primero de cómo se inicia la periodontitis. La periodontitis sabemos, ¿verdad?, que es ocasionada, aquí estas siglas nos están haciendo referencia a un grupo amplio, ¿no?, de sustancias o de patógenos que pueden iniciar un proceso inflamatorio en el periodonto, ¿no? Entonces, sabemos que las células epiteliales, que son células residentes, ¿verdad?,
y los fibroblastos gingivales, por ejemplo, los fibroblastos de los ligamentos periodontales, también los osteoblastos y las células dendríticas que se encuentran ahí, pueden reaccionar a la presencia de estos factores nocivos. Cuando digo factores nocivos, me estoy refiriendo no nada más a toxinas o a toxinas externas, sino a toxinas producto del metabolismo de bacterias principalmente, que forman parte de nuestra microbiota, ¿sí? Asociada, los llamados comensales de nuestras encías. Entonces, nosotros sabemos que poseemos esta flora endógena y que incluso nos ayudan también a contrarrestar infecciones, forman parte de una primera barrera inmunitaria, ¿no? Que contrarresta las infecciones o la presencia de otros organismos externos a nosotros. Sin embargo, todas estas bacterias, por ejemplo, tienen un metabolismo y producto de ese metabolismo se están generando continuamente sustancias. Dentro de estas sustancias, la más conocida y la más dañina es el ácido este es un lipopolisacárido, perdón, ¿sí? Este es el lipopolisacárido. Estos lipopolisacáridos se unen, ¿verdad?, a receptores específicos en cada una de estas células residentes del periodonto. Esta unión del lipopolisacárido con su receptor desencadenan respuestas intracelulares conocidas como señalización celular, eventualmente conllevan, ¿verdad?, a la síntesis de otros mediadores químicos, como son, por ejemplo, las citocinas, quimiosinas, que a su vez son secretadas por estas células residentes y ahora son captadas por otro grupo de células conocidas como células no residentes, entre las cuales se encuentran, por ejemplo, los linfocitos B, las células T, los monocitos, ¿verdad?, que forman parte del sistema inmune innato del organismo. También los osteoclastos pueden reaccionar y ser activados o modificados por la presencia de estos, digamos, sustancias secundarias, producto de estas células no residentes. Entonces, si ustedes pueden ver, es una reacción en cadena que comienza con la presencia de un patógeno externo que manda una señal a una célula diana primaria. Esta célula diana primaria activa mecanismos que conllevan a la síntesis de sustancias secundarias, se dan otros mensajeros químicos secundarios que van a ser liberados al medio extracelular y entonces van a ser reconocidos por receptores específicos que se encuentran en otro tipo de células, principalmente en células del sistema inmune innato, y entonces estas células del sistema inmune innato van a reaccionar a estos estímulos. La reacción de estas células es la que va a preocupar. ¿Por qué? Porque si la presencia de estos patógenos es crónica, pueden suceder dos cosas. Algunos estudios mencionan que hay desensibilización de la respuesta inmune, ¿sí? Pero también esa desensibilización eventualmente altera la estructura del ADN. Incluso puede generar mutaciones en el mismo y, bueno, todas las consecuencias que esto puede acarrear. Por otro lado, la exposición crónica de estos patógenos va a activar constantemente, ¿verdad?, toda esta vía de síntesis de mediadores químicos que eventualmente mantienen muy activo a todo el sistema inmune innato. Esta activación continua del sistema inmune innato puede desencadenar la muerte celular y la pérdida incluso de tejido, por ejemplo, de ligamentos, de fibras de colágeno en el periodonto, la pérdida de hueso, ¿no?, la reabsorción del hueso alveolar. Entonces, todas estas, este ya cuadro clínico muy grave es resultado precisamente de este proceso inflamatorio. Ahora ustedes se preguntan, ¿y los radicales libres, no? ¿Y cómo es que los polifenoles pueden ayudar a disminuir este proceso inflamatorio o incluso hasta prevenirlo? Bueno,
Esto es porque precisamente, me voy a regresar a esta diapositiva, estas células pertenecientes al sistema inmune innato, monocitos, células B, fagocitos, las células dendríticas también, estas células tienen un metabolismo muy activo y una vez que empiezan a funcionar, empiezan a secretar una cantidad excesiva de radicales libres, ¿sí? Es decir, cuando ellas son llamadas al sitio donde son requeridas, es decir, donde se está generando un proceso inflamatorio, donde hay una respuesta inmune, se necesita la respuesta inmune debido a la presencia de algo extraño, entonces estas células llegan y se congregan en ese sitio y empiezan a sintetizar mediadores químicos como citocinas, por ejemplo, interleucinas, factor de necrosis tumoral alfa, y la síntesis de estas sustancias incrementa mucho el metabolismo interno de estas células, ¿sí? Su metabolismo basal se ve incrementado porque tienen que trabajar mucho más de lo que normalmente estaban, ¿sí? Su actividad incrementa tanto que entonces la respiración celular a nivel mitocondria también incrementa demasiado y esto eventualmente lleva a una concentración altísima de radicales libres dentro de estas células. Estos radicales libres son tantos que son eliminados del interior de la célula, ¿sí? Son liberados al espacio extracelular y es entonces ahí donde son capaces de causar el daño que ya hemos mencionado. Pueden unirse principalmente a la membrana, ¿no? A las membranas de células vecinas que probablemente estaban sanas o incluso cuando la infección, la presencia de bacterias es crónica, estas bacterias pueden penetrar capas profundas del periodonto, ¿sí? Y una vez que penetran esas capas profundas, entonces también continúan secretando los lipopolisacáridos que van a actuar sobre estas células del sistema inmune innato que también poseen receptores para ellas, para este lipopolisacárido y que, bueno, entonces van a exacerbar su actividad y por lo tanto van a incrementar la concentración de radicales libres. En un estudio realizado por Mayang y Madan Hans, en el 2011, se estudió ellos se dedicaron precisamente en este estudio a dilucidar la vía de señalización, es decir, todo lo que está sucediendo dentro de una célula, por ejemplo, epitelial del periodonto o también células del sistema inmune innato, ante la presencia de lipopolisacáridos, por ejemplo, o de otras sustancias tóxicas, que desencadenan y que activan toda la respuesta inflamatoria. Entonces, para esto hacen mención de unos receptores. Yo mencioné que el lipopolisacárido, por ejemplo, tiene un receptor específico que se encuentra en la membrana de células residentes y no residentes del periodonto, ¿sí? Bueno, estos receptores son conocidos como receptores parecidos a TOL, ¿no? A TOL, o sea, son los llamados TOL-like receptors. ¿Por qué son llamados así? Bueno, resulta que porque son parecidos a TOL, TOL es un gen que fue descrito en Drosophila melanogaster, la mosca de la fruta, en el año de 1985. En aquel entonces se pensaba que este receptor estaba asociado con el desarrollo embrionario y el eje dorsoventral del embrión de Drosophila. Sin embargo, no fue hasta 1996 cuando otro grupo de investigadores encontró que la función de estos receptores está nada más y nada menos asociada a la respuesta inmune, ¿sí? de una célula ante la presencia de, por ejemplo, lipopolisacáridos u otros factores. Hoy en día se conocen en el humano 10 isoformas diferentes de receptores parecidos a TOL, del TOL-like receptors. Y claro, estos se han encontrado en todos los vertebrados, ¿sí? Todos estos receptores están en todos los vertebrados. En el humano encontramos 10, el ratón tiene 3 más, ¿verdad? Que no se encuentran en el humano y incluso en algunos todavía no se conoce la función exacta de estos receptores. En esta tabla están enlistadas diferentes células periodontales y en la siguiente columna se muestran
los receptores TUL que expresan estas células. Por ejemplo, los fibroblastos gingiviales expresan las isoformas 2, 4 y 9, ¿sí? Estos receptores tienen una función específica, la cual lleva a un incremento en la producción de la interleucina 8, así como otras citocinas proinflamatorias, por ejemplo, ¿sí? En los osteoclastos se expresan únicamente los receptores de número 2 y número 4, por ejemplo, y estos están asociados a un incremento en la sobrevivencia de las células y a un incremento en la actividad en sí de la célula, ¿no? Osteoclástica. Por ejemplo, las células epiteliales gingiviales son las que expresan la mayor cantidad de isoformas de estos receptores porque son la primera, ¿no?, capa de células expuesta a la película bacteriana, ¿sí?, que recubren nuestros dientes, y entonces ellos, por ejemplo, se han visto que están involucrados, estos receptores, en la adhesión y en la migración de leucocitos hacia las zonas de la presencia de un antígeno de bacterias, por ejemplo, ¿no? Es la primera respuesta inmune innata hacia la presencia de estos patógenos, por ejemplo, ¿no? Y también inducen la síntesis de interleucina 8 y de metaloproteínas que van a destruir la matriz extracelular. En la tabla de abajo está una lista similar, pero ahora, por ejemplo, de los receptores expresados, pero en las células inmunes, en las que ya mencionamos, en neutrófilos, monocitos macrófagos, en las células dendríticas, ya sea mieloides o plasmocitoides, en los linfocitos B y T. Entonces también pueden ver que hay una expresión diferencial de estos receptores, de estas isoformas de los receptores. Los neutrófilos y las células dendríticas son las que expresan la mayor cantidad de isoformas porque son las células más reactivas, ¿no?, las que llegan inmediatamente al sitio de infección cuando hay un proceso inflamatorio. ¿Cómo es un receptor Toll-like? Bueno, los receptores Toll-like en realidad tienen ya hoy en día, de las 10 isoformas conocidas, se sabe que pueden ser homodímeros o pueden formar heterodímeros, ¿verdad?, con algunos de sus primos, de sus hermanos, para poder llevar a cabo su función. Antes de entrar a la estructura de esto, aquí en esta tabla les estoy mostrando, por ejemplo, los ligandos, ¿sí?, de estos receptores. Hago énfasis en la isoforma 2 y en la isoforma 4 de este tipo de receptores, porque estos dos son los involucrados directamente en el reconocimiento de las sustancias tóxicas secretadas por bacterias que están asociadas a procesos de inflamación periodontal. Por ejemplo, a las porfiromonas gingivalis, que secreta el lipopolisacárido y la fimbria, ¿ok?, y a la Capnocita faga o carácea, que también secreta un lipopolisacárido. Esos dos lipopolisacáridos son los dañinos, ¿no?, y los que realmente pueden inducir una respuesta inflamatoria grave en el periodonto. Pero también este receptor, por ejemplo, puede reconocer lipoproteínas o peptodoglicanos, ¿no? La isoforma 4 reconoce específicamente el lipopolisacárido de Escherichia coli, ¿ok? También reconoce al lipopolisacárido de Porphyromonas gingivalis, pero también otros lipopolisacáridos de otras bacterias presentes en la placa dental. Entonces, estas dos isoformas son las que son importantes en el área de la estomatología, porque son las isoformas que se expresan, ojo, no nada más en las células que forman parte del periodonto, sino también en las células del sistema inmune innato que van a actuar en determinado momento cuando hay un proceso inflamatorio, ¿sí? Aquí abajo nada más es un diagrama para que vean cómo cada isoforma de este tipo de receptores tiene ligandos específicos. Aquí se ve ya mucho más grande, y en realidad lo que quiero utilizar esta diapositiva para mostrarles las vías de señalización de estos receptores, porque no voy a ser tan específica en la cascada de señalización. Lo que quiero es subrayar,
¿sí? Hacer énfasis en que la isoforma 2, que está aquí, por ejemplo, y la isoforma 4, tienen la capacidad de unir a los lipopolisacáridos, y que la unión de estos lipopolisacáridos con estos receptores activan una serie de procesos internos en la célula que está caracterizado por el acoplamiento y la asociación de otras proteínas que se encuentran en el citosol celular, que entonces se van y se acoplan formando complejos proteicos con el receptor activado, y que estos complejos a su vez activan a otras proteínas dentro de la célula, que a su vez van a activar eventualmente, ¿no?, al factor de transcripción NF-kappa beta. Este factor de transcripción NF-kappa beta, ¿sí?, que es activado tanto por el receptor isoforma 2 como isoforma 4 del Toll-like. Este factor de transcripción, cuando está inactivo, se encuentra en el citosol celular. Una vez que es activado por una señal específica, este factor de transcripción se trasloca al núcleo. Dentro del núcleo ahora es capaz de unirse, ¿verdad?, a sitios muy particulares dentro del DNA, promoviendo la síntesis de citocinas inflamatorias, por ejemplo, y de interferones. Hay una primera fase conocida como la fase en donde el factor de transcripción NF-kappa beta induce la transcripción de citocinas inflamatorias, y que esto a su vez también desencadena la transcripción de una segunda fase, la fase tardía de transcripción asociada a este factor de transcripción, y que conlleva a la síntesis de interferones, por ejemplo, ¿sí? Nada más quiero puntualizar aquí que la isoforma 2 del receptor Toll-like forma un heterodímero, ¿sí? Y este heterodímero puede estar formado, o sea, la siguiente molécula, por la isoforma 1 por la isoforma 6. Esto es a diferencia de la isoforma 4. La isoforma 4 trabaja sola, ¿sí? Necesita solo una proteína asociada conocida como MD2, que incrementa su actividad, ¿no? Potencia la actividad de este receptor. Ahora, estos receptores tienen la característica de tener un dominio amino terminal extracelular, ¿sí?, que es rico en repeticiones de leucina. También tiene una zona rica en citocinas, aquí a este nivel, y el carboxilo terminal que se encuentra en el citoplasma celular es el dominio activo, ¿no?, del receptor. Hay una caja, en particular, que es un dominio que caracteriza a toda la familia. En realidad es una superfamilia de receptores. Hoy en día se clasifican a estos Toll-like receptors junto con el receptor de interleucina 2 como una superfamilia. ¿Por qué? Porque todos poseen esta caja llamada TIR. Hasta aquí, bueno, ha sido un poco la introducción de cómo es que relacionamos el proceso inflamatorio con la síntesis y el incremento en la concentración de radicales libres en situaciones patológicas como es la inflamación asociada a la periodontitis o a procesos de inflamación periodontal. En este primer artículo que les mencioné en la revisión realizada por el grupo de españoles e italianos, los cuales se dedicaron a hacer una búsqueda, ¿sí?, y una compilación de toda la investigación que se ha realizado sobre este tema, es decir, utilizando a los polifenoles como un coadyuvante en el tratamiento de procesos de inflamación periodontales. Todo el trabajo de ellos está resumido en una tabla que es un poco larga. Y a mí me gustaría mostrarles los resultados más relevantes, ¿sí?, obtenidos por las diferentes investigaciones. Debo decir que sí es un poco, bueno, por una parte me da mucho gusto, o sea, fue algo así como muy, muy aliviador encontrar que ya hay grupos en todo el mundo interesados en este tipo de investigación, ¿sí? Es decir, utilizar compuestos naturales como los polifenoles
para contrarrestar los efectos, ¿no?, asociados a la periodontitis. Por ejemplo, me da gusto ver que ya hay un área interesada en esto, pero por otra, me entristece ver que son pocos los grupos, ¿no? Y que desde el año 2011 más o menos, ¿no?, 2013, no se han publicado, no sé, resultados no se ha continuado este tipo de investigación y no se han publicado los resultados de estas investigaciones, lo cual, pues bueno, es un área que ofrece mucho campo, ¿no?, y que es muy importante. Ustedes deben saberlo mejor que yo. Entonces lo que quiero hacer ahorita, es mencionarles los resultados más sobresalientes en cuanto a la investigación biomédica utilizando diferentes polifenoles. Quiero hacer énfasis que afortunadamente encontré 3 estudios, bueno, se han reportado 3 estudios en donde el estudio en sí se llevó a cabo sobre pacientes, ¿sí? Esto es de gran importancia, ¿no? Trabajar con humanos es difícil, ¿no? Sabemos que en la investigación biomédica básica tenemos que empezar por modelos in vitro, normalmente células en cultivo. Después pasamos a modelos animales, como son ratas, conejos, ratones. Pero llegar a un humano, ¿no?, requiere años de investigación. Sin embargo, bueno, aquí encontramos 3 grupos de voluntarios que se prestaron, ¿no?, para realizar un estudio en el cual se utilizó, por ejemplo, en este estudio en particular, hay 2 grupos. Uno al azar y otro no al azar, de pacientes a los cuales se les administró coenzima Q. La coenzima Q es un polifenol. De hecho, este polifenol, la coenzima Q, es una sustancia endógena. Nosotros la sintetizamos, ¿sí? Es una proteína, de hecho, es una proteína con actividad antioxidante que participa precisamente en la cadena transportadora de electrones, ¿sí? Es capaz de oxidar y reducir compuestos continuamente. ¿Qué pasa? Nosotros ya la sintetizamos, pero la síntesis de esta proteína puede estar mermada por ejemplo, una disminución en el consumo de vitamina B, ¿sí? La deficiencia en vitamina B induce una disminución en la síntesis y en la actividad de esta enzima, por supuesto. Entonces, el equilibrio redox que se encuentra dentro de una célula, que se mantiene por la actividad de las enzimas, por ejemplo, superóxido de dismutasa, glutatión peroxidasa, puede alterarse, ¿no? Se puede perder este equilibrio y entonces se crea un ambiente de estrés oxidativo en la célula. Aquí en este estudio en particular lo que hicieron, ¿sí?, es que, para mi sorpresa, yo porque lo desconocía realmente, existe la coenzima Q administrada oralmente, ¿sí? Se puede sintetizar ya, o también se puede purificar de otros organismos, y bueno, pero una vez que tenemos la enzima Q como tal, ¿no?, en una tableta o en una cápsula, puede ser administrada oralmente, ¿sí? Y en este estudio así lo hicieron, administraron de manera oral la coenzima Q a pacientes que tenían bajo rutina, ¿no?, de cuidado odontológico y que tenían periodontitis. El número de participantes es bajo, es 8, pero bueno, ya es importante, ¿no? Ya estamos viendo que hay un interés, ¿no?, por parte de esta área, ¿no?, de buscar paliativos para estas enfermedades. Entonces, por otra parte, también existe la coenzima Q en forma de ungüento. Entonces se aplica tópicamente sobre las encías, ¿sí?, del paciente que también padece de periodontitis crónica, por ejemplo. Y entonces, el tratamiento oral no se menciona en sí el tratamiento, o sea, la concentración y todo, pero bueno, habrá que ir directamente a la cita, ¿no?, al trabajo. Y mientras que la aplicación tópica de esta sustancia, aquí sí nos indican cuánto fue, 2 veces por semana, está en forma de gel, ¿sí? Y pues en un radio de 1 a 9, ¿no? O en otro, por ejemplo, nos dicen que está al 1% y que se aplicó diariamente entre 2 a 4 meses directamente, ¿sí?
Hay que resaltar entonces los resultados. Aquí dentro de esta caja verde se reporta que el tratamiento con coenzima Q, ya sea de manera oral o tópica, disminuyen la inflamación periodontal. También disminuyó la profundidad de las bolsas formadas, ¿no?, en este proceso de periodontitis. También disminuye el índice de sangrado gingival. Por ejemplo, también disminuyó, ¿no?, la activación, la diferenciación asociada, ¿no?, a la edad de los osteoclastos, por ejemplo. Y también en las mismas condiciones se disminuyó la expresión de la caspasa 1 y de la interleucina 1 beta en periodontal. Aquí hay que ver que supuestamente tomaron una biopsia de los pacientes y entonces hicieron un análisis de PCR para observar, ¿no?, cómo estaba la presencia de estos genes, ¿no? Y ellos reportan un incremento en la expresión de estos dos genes. Entonces, esto es un resultado muy alentador y muy importante, aunque haya sido en un número, pues, considerablemente bajo, ¿no?, de participantes. Da luz y da y da antecedentes, ¿no? Siembra un antecedente para poder continuar con este tipo de estudios. En estas cajas rosas están englobados los polifenoles que se han probado hasta el momento, ¿verdad? En diferentes pues, paradigmas, ¿no?, involucrados en la investigación biomédica. Acá, obviamente, como yo les mencioné, la mayoría de los estudios se llevan a cabo in vitro, por ejemplo, con alguna línea celular, ¿sí?, derivada del epitelio periodontal o también de fibroblastos periodontales, ¿no? Entonces, o por lo otro lado, se llevan a cabo en modelos animales. Aquí, por ejemplo, fueron realizados en conejos, acá abajo con ratas, pero también tenemos ratones. Y bueno, los efectos reportados, ¿sí?, del efecto de estos polifenoles sobre el padecimiento son muy alentadores. En el caso de los experimentos in vitro, por ejemplo, lo que hacen es adicionar directamente el lipopolisacárido perteneciente a alguna especie de bacteria conocida para generar una respuesta inmune periodontal. Entonces, este lipopolisacárido se adiciona directamente a la caja de cultivo con la línea celular, se incuban dependiendo de lo que se requiera, ¿no?, y después se observa el resultado. En este caso en particular, por ejemplo, es un estudio muy pequeñito, solo observaron que hay una inhibición muy importante de la producción de óxido nítrico, ¿no? Entonces ya eso nos está dando algo. Sin embargo, aquí hay un estudio muy importante en donde se utilizan modelos animales, en donde hacen un ligamento, ¿no?, ligan los dientes para inducir un proceso inflamatorio artificial y entonces aplican el polifenol deseado y observan los resultados. Esta tabla es larga, pero los resultados básicamente los podemos resumir así. Hay una disminución importante en la síntesis de citocinas y de mediadores químicos inflamatorios, pero también se ve una recuperación en la reabsorción del hueso, disminución en las bolsas alveolares. O sea, todos los resultados están siendo positivos. Entonces, a mí me interesa mucho, ¿no? Me interesa mucho continuar, ¿no?, hacer un seguimiento de toda esta investigación porque es muy alentadora y puede dar resultados muy importantes, ¿no? Como conclusiones de la plática, bueno, pues entonces podemos decir que el daño celular por toxinas liberadas de microorganismos activa una respuesta inmune y que esta respuesta inmune, ¿no?, está asociada a diferentes enfermedades, que estas enfermedades pueden ser tratadas con polifenoles, y que esto abre una puerta muy importante con mucho porvenir, con mucho futuro para lo que es la investigación biomédica básica y la clínica, por supuesto, ¿sí? Y pues no me queda otra más que agradecerles, ¿sí?, su atención, su presencia, y bueno, pues vamos a comer sano y a tomar mucho vino para mantenernos sanos con una homeostasis celular adecuada. Gracias por su atención.
Música